Es la primera vez que estoy haciendo un experimento en vivo, pero creo que va. Genial, muy divertido. Acá Marilyn dice, tipo, qué emocionante. Y ahora... Esto no está bien. No está bien. Es la primera vez que estoy haciendo un experimento en vivo, pero para un segundo. Creo que va. El laboratorio de mi escuela no tenía tantas cosas. Muy divertido. No, los laboratorios de investigación tienen más cosas que los laboratorios de la Acá Marilyn escuela, dice, tipo, qué emocionante. Y ahora... Esto no está bien. No está bien. Es la primera vez que estoy haciendo un experimento en vivo, pero para un segundo. El laboratorio de mi escuela no tenía tantas cosas. Muy divertido. No, los laboratorios de investigación tienen más cosas, pero... Vamos de Acá vuelta. Marilyn dice, tipo, qué emocionante. Y Esto te ve ahora... en vivo. Total. De repente estamos en un está bien. laboratorio de no está bien. Estados Unidos acompañando a Es la primera vez que Diana. estoy haciendo un experimento en vivo, pero para un El segundo. laboratorio de mi escuela no tenía tantas cosas. Muy divertido. Es de día. Los laboratorios de ayuda de para investigación tienen los más, que tenemos que dar pero- química y esas Vamos de cosas. vuelta. Marilyn dice, qué emocionante. Si tuvieran alguno de ustedes para ayudarme, capaz que iría más rápido. Es más práctico que estar mirándote con un ahora. ¿Nos tenemos que inscribir o entramos nomás en Leonardo. Entran directamente y en el chat ponen Compañero nombre, Leonardo. apellido. Leonardo, Sí. Ah. tenés el micrófono abierto. Gracias. Por favor, todo bien. Uy, yo tenía el micrófono abierto también. También, pero todo bien. No te escuchábamos, así que... De todas formas, de Lauri. la ciencia en vivo. Prácticamente dicho. Decime, Nora. Lauri, comentale a los que están entrando Bien. la experiencia que está haciendo acá Diana, si disfrutan el placer de estar ahí en ese lugar. Bueno, Sí. si quieren se las cuento de vuelta. Dale. Bueno, finalmente, efectivamente, me dio un poco mejor. ¿Vieron que estaba recién turbio? Bueno, lo que estoy haciendo es creciendo las bacterias. Cada vez que crecen, más turbias van a estar. Entonces, lo que mido acá, con una luz, meto esta cosita en la que puse la muestra de bacterias, Sí. acá adentro, y el valor que se ve ahí es el número de células. Bien. Mirá. Entonces, voy siguiendo el crecimiento de las células en el tiempo, y a las 5:30 este valor se duplicaron, está tardando mucho en duplicarse. Esto es una mala noticia para mí y mi noche. Pero bueno, están creciendo, lo cual es mejor que no estuvieran creciendo. Eso quiere decir que cuando terminemos la charla voy a tener que volver a Al medir qué tanto crecieron. Así que, nada. Ahora, bueno, si quieren les hago el tour, ya que no hay nadie. Dale. Bueno, entonces, esto de vuelta es un laboratorio de bioquímica, llamémosle, pero tiene una particularidad, igual creo, cuando salga al pasillo me voy a poner la máscara, pero tiene una particularidad que nos interesan mucho los metales. Y entonces tenemos ciertos equipos que tienen que ver con medir metales. Que eso tiene que ver con lo que decía hace un ratito Leandro de esto de medir contaminantes en la cuenca. Y es un equipo que les quiero mostrar, que está acá, es bastante enorme. Este que está atrás mío, ven que son como 3 mesadas. Bueno, ese equipo sale más o menos Bien. $200.000. O sea, mucha plata, realmente mucha plata. La idea de Rosalind, a lo que quizás llegue al final de la charla, es justamente tratar de hacer eso, pero con un dispositivo que sale 100 pesos. Claro, más que tu casa, tal cual. Eso es como muy loco, ¿no? Porque los científicos no somos gente particularmente rica, pero manejamos mucho dinero. Nos guste o no. Claro. Al menos los científicos que trabajamos con equipos. Entonces, a ver, ahora vuelvo a mi oficina y me puedo volver a sacar el barbijo. Bueno, gracias por acompañarme. Era un experimento muy de Rosalind sería para más mí. portátil, ¿no? Claro, Rosalind es portátil y Rosalind se aprovecha Más barato. de nuestra...
capacidad de entender cómo las bacterias miden estos metales. Porque las bacterias claramente no son ni personas, ni científicos, ni tienen plata, pero igual pueden medir las concentraciones de metales que a nosotros nos parecen tóxicas. Entonces, lo que tratamos de hacer con Rosalind es aprovechar lo que sucede dentro de una bacteria que le permite medir un metal para aislar eso, ponerlo en un tubito y que se lo podamos medir. Pero voy a ir mucho más para atrás, a pedido de la gente acá de Polis, para contarles cómo llegué hasta acá, qué decisiones tomé, buenas o malas, que hicieron que, a ver, voy a no seguir la recomendación, no sé cómo hacer para presentar, si comparto solo en la pantalla. A ver, espera. A ver si puedo Decide hacer compartir esto. una ventana. Claro, pero si comparto la ventana, ¿cómo sé que estoy compartiendo la de presentación? Creo que ahí está. Porque te la deja elegir. Claro. Si no, Pero no tengo más que de estar en uno estaría preso. Te avisamos si no. A ver qué es lo que vemos. Bueno, dale. A ver. Cancel. No. A ver si funciona. Vamos. Window. ¿Quieres hacer ciencia? Ok. No estoy muy segura de que esto vaya a funcionar, pero ahora, ¿qué están viendo? Ahí está pensando todavía. Ok. Ahí vemos el Ahí está PowerPoint de qué es hacer ciencia. ¿Pero el PowerPoint en modo presentación? Sí. No, perdón. No. Reducido. ¿Y ahí? Ahí Ahora sí. sí. Perfecto. Bien. Gracias. No. Ustedes ahora. Espera que quiero verlos ustedes porque los dejo de ver. Ahí está. Entonces, la idea es tratar de responder esta pregunta de qué es hacer ciencia. Lo que hicimos recién es un poquito de lo que uno hace cuando hace ciencia, hacer experimentos. Y a veces los experimentos llevan más tiempo y hoy va a ser una noche larga, así que les agradezco la compañía en el comienzo de esa noche. Pero no, eso no es lo único que uno hace cuando hace ciencia, sino que gran parte tiene que ver con haberse formado. O sea, hoy tenemos la idea de que un científico es un científico profesional, que es una idea que para mí podríamos repensarla, pero que lleva a que uno decida ser científico, se empieza a dar cuenta que tenía ganas de ser científico casi de bastante chico. O sea, como que hay ciertas preguntas que te llaman mucho la atención, ¿no? Y como les mostré hace un ratito, yo soy química, como decía Leandro hace un rato, y me interesa mucho la biología, trabajo con bacterias. Y este interés mío viene desde que soy muy chiquita, o sea, desde que acababa de empezar el secundario en Buenos Aires, yo soy porteña, y una vez en una clase alguien dijo algo que a mí me voló la cabeza, que es que todo, absolutamente todo, estaba hecho de átomos. Entonces, lo primero que me pasó a mí cuando dijeron eso, y esto es algo que les debe haber pasado a muchos, que alguien dice algo en la escuela y les queda como resonando en la cabeza y como preguntándote, y te llamó más la atención eso que el resto de las clases que tuviste ese día, ese mes o ese año. Y a mí esta pregunta me voló la cabeza porque dije, ok, si todos estamos hechos de átomos, y los átomos son todos iguales, digamos, son cosas que hay átomos en mi brazo, hay átomos en esta mesa, hay átomos en mi computadora, ¿cómo es que yo estoy viva y que el resto de las cosas no? O sea, ¿qué es lo que distingue a los átomos que están en mi cuerpo de los átomos que están en un tubo? Y unos años más tarde tuve la suerte de participar de unas conferencias abiertas que se daban en el Teatro San Martín, también en Buenos Aires. Y esas conferencias eran porque se cumplían 50 años del descubrimiento del ADN. Y ahí me di cuenta que la pregunta que yo me estaba haciendo, primero no era tan estúpida, que es lo primero que uno le pasa cuando se queda con una pregunta de una clase, ¿no? ¿Por qué voy a hacerle la pregunta al docente si probablemente sea una pregunta, si probablemente lo dijo cuando yo no estaba prestando atención o lo que fuera? 3 años después me di cuenta que la pregunta que yo me estaba haciendo efectivamente era algo que le interesaba a mucha gente y que le había interesado a la gente durante 50 años.
y que todavía había científicos interesados en tratar de responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué tienen de distintos los átomos que están en las cosas vivas? Y aparentemente la respuesta a la que habían llegado estos dos varones, en ese momento, esta foto yo la vengo usando hace un montón de tiempo. Y en el momento en que empezó a estar esta foto, no me di cuenta que eran solo dos varones. De hecho, en la foto no hay una mujer que se llama Rosalind, a la que vamos a volver después, que también estuvo involucrada en ese descubrimiento, pero que fue totalmente invisibilizada, tal como yo estoy haciendo durante muchísimos años en esta diapositiva. Pero estos dos varones, que son dos científicos muy conocidos, uno hizo la carrera muy rápido, el otro empezó la carrera casi a los 40 años, descubrieron que justamente algo que nos hace únicos a los átomos que están en las personas, o en las cosas vivas en general, es que se organizan de una manera muy particular. Y en particular, algunos de los átomos, que son los que forman parte del ADN, se organizan formando una hélice. Y por eso le dieron el premio Nobel a estas dos personas y no a la mujer, en parte porque había muerto antes de que le dieran el premio Nobel a estas dos personas, pero también murió a raíz de los experimentos que estuvo haciendo, que la llevaron a exponerse a radiación que le generó un cáncer. En fin, volviendo a mí cuando tenía 15 años, a mí me voló la cabeza, en serio. O sea, pensar que algo que a mí me resultaba intrigante, le resultaba intrigante a un montón de gente, fue algo como, wow. Entonces, unos años más tarde, decidí estudiar química en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, que está en Núñez, en un edificio que parece un bloque gigante de cemento. Créanlo o no, la facultad al lado es la Facultad de Arquitectura, que es esencialmente igual de fea, pero es un lugar hermoso, donde conocí un montón de gente y donde, nada, hay como muy buena relación docente-alumno y te haces muy amigo de tus docentes y empezás a entender que la ciencia no es algo que sea alguien aislado en un laboratorio, sino que es como el resultado de lo que hace una comunidad. Y ni bien entras a Exactas, te empezás a sentir parte de esa comunidad, lo cual es muy lindo, y creo que eso también se replica en otras universidades en las que hay carreras para nerds, digamos, como entiendo que somos muchos de nosotros. Y la realidad es que después de que terminé la carrera, me resultó muy evidente que lo que quería hacer después era hacer un doctorado, que es lo que uno hace cuando se recibe de una carrera que se llaman licenciaturas, la mayoría de las carreras exactas, pero las carreras que están dirigidas hacia generar conocimiento científico, en general se encadenan con otro proceso de formación de otros 5 años, que se llama doctorado, que por suerte es completamente financiado, quizás no con los salarios que deberían, o con los estipendios que deberían ser salarios, que deberían ser más altos, pero no tenés que pagar por la educación, al contrario, es tu trabajo. Entonces, pasé otros 5 años haciendo mi doctorado, y ahora sí, lo que pasó en mi doctorado es algo muy lindo, porque esto que me pasaba en el secundario, de ver una pregunta y que me emocionara, ahora esa pregunta era algo a lo que le podía dedicar muchísimos años. Y podía tratar de responderla yo, no tenía que leerla de un libro. O sea, yo era la que estaba tratando de encontrar esa respuesta, que esa respuesta todavía no la había encontrado nadie. Y eso es algo muy lindo de hacer un doctorado. Tiene muchas otras cosas que son frustrantes y trabajosas, pero esta soy yo en el equipo que usé la mayor parte de mi doctorado, que es esta cosa enorme. Siempre me gustaron los equipos enormes, soy como medio fierrera. Esta cosa enorme que está en algún lugar de la Facultad de Exactas. En particular trabajaba estos que están acá. ¿Ven mi mouse? Sí, lo vemos. Que trabajaba con estos, que son láseres. Ven acá, ven el láser. Son como los punteros láser, pero mucho más potentes y con distintos colores. Puedes elegir el color. Bien. ¿Y cómo se llama esa máquina? Esto es un láser. Se llama el láser de estado gaseoso. Okay. Adentro tiene un tubo de un gas, el que está, que está tirando la luz, esta medio verdecita, sí, es argón, y el que está al lado, que está tirando una luz violeta, no sé si lo llegan a ver ahí, sí. Es de kriptón.
Bien. Y básicamente es un tubo que tiene un gas que tiene como 2 espejos a los costados, que permiten que se genere esta luz que tiene un único color y que además tiene algunas propiedades como ser muy intensa y poder dirigirla así en el espacio, como hacemos nosotros con los punteros láser. Claro. Entonces, esos 2 láseres estaban acoplados a un microscopio, que es lo que está acá, al lado mío. Y lo que hacíamos con ese microscopio es tratar de responder una de estas preguntas muy, muy, muy generales, ¿no? Que si la queremos escribir mal escrito, programada, pero si queremos tratar de entender a dónde va esa pregunta o qué es lo que es interesante de esa pregunta, es que hay muchos procesos que tienen que ver con la muerte celular programada. En particular, uno de esos procesos es el proceso que hace que muchos organismos tengan manos, que no tengan simplemente muniones, sino que tengan manos. Para que uno tenga manos, en algún momento del desarrollo, lo que pasa es que teníamos un munión, así como el que está en este panel A, esta es una manito de una rana que está desarrollándose, y las células que están entre los que van a ser los deditos de la rana, se les da una señal que se les dice, ustedes tienen que morirse. Y las células acatan esa señal. De vuelta, la célula no tiene un equipo de $200.000, simplemente lo que tiene son moléculas adentro que reciben esta señal. Y eso es una de las cosas que yo trataba de entender en el doctorado. Esta proteína, que está representada acá como una caricatura, es con la que trabajaba en este microscopio, y trataba de ver qué le pasaba a esta proteína, cómo esta proteína tiene la particularidad de estar en todos los organismos vivos. Se llama citocromo C. Entonces, esto está en todos los organismos vivos, pero tiene la particularidad de que en condiciones normales sostiene la vida, es indispensable para la vida de la célula. En cambio, en algún momento cuando le llega esta señal, lo que promueve es la muerte celular. Entonces, cuando le llega la señal a esta proteína, lo que pasa es que las células se mueren y eso hace, entre otras cosas, que tengamos dedos. Y cuando eso falla, a veces da lugar a procesos muy terribles, como es los tumores y el cáncer. Está muy asociado a fallas en la muerte celular programada, por ejemplo. Entonces, bueno, pasé mucho tiempo, estos 5 años, tratando de avanzar en la respuesta a esa pregunta. Obviamente, no necesariamente todos los experimentos, ni siquiera 5 años son capaces de avanzar completamente con la comprensión que tenemos sobre esa pregunta, pero al final de 5 años pude decir, ok, hay ciertas cosas que llevan a esta proteína a desencadenar la muerte celular, y esos fueron uno de los resultados de mi tesis. Y cuando terminé eso, sabía que quería seguir haciendo ciencia y que quería seguir trabajando haciendo ciencia. Entonces, algo que es muy común en las carreras de ciencias naturales en general es que después de hacer un doctorado, uno haga lo que se llama un postdoctorado, que es como una transición a ser un investigador, efectivamente. Y para hacer el postdoctorado me fui a Estados Unidos a trabajar. Este es mi grupo del doctorado. De vuelta, digamos, uno en la carrera no está solo, está con un montón de gente. En el doctorado tampoco está solo, trabaja con un montón de gente. Y después cuando me fui a Estados Unidos, a este lugar, que está un poco abajo de los grandes lagos de Estados Unidos, en el medio, empecé a trabajar con toda esta gente. Perdón, esta flechita es porque me copié esta foto a medio último momento, pero acá estoy yo. Se movió y trabajé muy a la par de este investigador que dirigía su grupo en la Universidad de Indiana, que tiene este simbolito que parece de filosofía. Y la pregunta a la que le dediqué más o menos 4 años fue también cuál era el mecanismo atómico. Esto es como algo que realmente viene de mi mirada química de las cosas, tratar de entender las cosas a nivel de qué le pasa a los átomos adentro de las células, que determina ahora la resistencia bacteriana. Porque las bacterias, como deben saber, se han vuelto resistentes a muchísimos antibióticos, y entender cómo sucede ese proceso es importante. En ese proceso, en esos 4 años,
empecé a explorar distintas preguntas, entre las cuales está justamente esta idea de tratar de usar lo que sabemos de la resistencia bacteriana para generar sensores. Y bueno, y en el 2019, probablemente el peor año para tomar ese tipo de decisiones, decidí volverme a Argentina a trabajar ahora en un instituto de investigación en Argentina, que se llama Instituto Leluar, que está en Parque Centenario, en el que también hay un instituto de CONICET. CONICET, para los que no saben, es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el empleador de toda la gente que se dedica a hacer ciencia en nuestro país. Obviamente hay gente que hace ciencia en el contexto privado, pero la gente que le hace ciencia en el contexto público, en general, la gran mayoría la va a hacer en el contexto de CONICET o de las comisiones no nacionales, pero provinciales o regionales. En CONICET somos más de 10.000 investigadores y básicamente lo que hacemos los investigadores, a diferencia de lo que uno podría llegar a pensar que hacemos, es formar gente. Ese es nuestro trabajo, la mayor parte del tiempo. Hacemos experimentos, pero el objetivo de hacer esos experimentos no es solamente encontrar preguntas, sino enseñarles a investigadores en formación cómo hacer para hacerse preguntas y poder responderlas en un laboratorio. Entonces, en el laboratorio que dirijo en el Instituto Leluar, somos 9 personas. Hay 2 personas haciendo el postdoctorado, 3 personas haciendo el doctorado y 3 estudiantes de la carrera, que cuando uno está en la carrera también trata de involucrarse en algún proyecto científico para empezar a aprender y para tomar una decisión muy informada, muy bien informada de dónde hacer el doctorado, porque como les decía, el doctorado es un proceso de 5 años. No es una decisión que uno toma de la noche a la mañana. Entonces, está bueno que cuando estén, si les interesa la carrera académica y hacer ciencia en la academia, está bueno que cuando estén haciendo la carrera, incluso cuando la estén arrancando, se empiecen a hacer la pregunta de cuáles son los laboratorios que le interesan. Claro. Acá Sofía hace una pregunta interesante, que es ¿cómo hace alguien que está haciendo la carrera para involucrarse en un laboratorio? Esta respuesta tiene muchas partes. La primera es que la mayoría de los institutos de investigación tienen jornadas de puertas abiertas. El lunes, por ejemplo, si siguen a Inquimae en redes, a ver, lo escribo en el chat. Ahí no tengo mi mouse. Esperen que perdí mi mouse. Ahí va. Lo veo por ahí dando vueltas. Claro, ya lo encontré. Ahí lo encontré. Si siguen a Inquimae, Inquimae es el instituto donde hice la tesis doctoral y tiene una jornada de puertas abiertas el lunes y el martes. Creo que se tienen que inscribir en redes, pero si buscan Inquimae en Twitter o en Instagram, se pueden inscribir. En esas jornadas, lo que sucede es que los distintos investigadores plantean sus líneas de investigación y tratan de buscar gente. Obviamente, uno quiere que la gente que esté en su laboratorio trabaje de manera muy dedicada, ¿no? Es una actividad muy intensa, como les decía. Hoy probablemente me queda hasta muy tarde acá. Y por eso uno quiere que la gente que esté en su laboratorio además tenga un salario que viene, o un estipendio que viene de trabajar en el laboratorio. Entonces, típicamente, la mayoría de los laboratorios van a estar buscando postdocs o doctorandos, que van a estar financiados por CONICET. Los estudiantes típicamente no están financiados, existen alguna serie de becas, pero lo que termina pasando, en muchos casos, Natalia, yo no sé si esa página te lleva, está desactualizada. Yo diría que mejor que los sigan en redes. No sé si querés poner el Instagram. O sea, puede ser que la hayan actualizado, pero creo que chequeé hace no mucho. Están en el proceso de actualizarla. Pero bueno, el Instituto Leluar también tiene unas jornadas abiertas. Lo que pasa es que las jornadas abiertas fueron el año pasado en octubre. Probablemente en octubre de este año también haya. El Instituto Leluar, a diferencia del Inquimae, que Inquimae viene de Instituto de Química de Materiales, Ambiente y Energía, y trabajan esencialmente en química. En el Instituto Leluar hay tanto química como biología y ciencias
médicas en general. Bárbaro, gracias por el Twitter. Pero bueno, les recomiendo que los que tengan tiempo el lunes se anoten a eso, así van a tener un montón de charlitas de 15 minutos de investigadores dando los temas de investigación. Y nada, y hay muchos laboratorios que buscan estudiantes. Así que escríbanles, si ven que les interesa, escríbanles y de última quedarán en contacto para cuando hagan el doctorado. Así que, no, gracias a vos, Sofía, por la pregunta. La mayoría de los laboratorios, o sea, por ejemplo, y les comento qué pasa en mi laboratorio en este momento. Somos 9 personas y lleva mucho trabajo. Entonces yo, si me escribieran un mensaje ahora de tipo, ¿puedo entrar en tu laboratorio? Te diría, esperemos al año que viene. Hay laboratorios que están buscando gente. Entonces, en general, en las jornadas de puertas abiertas, que las tienen, como les decía, muchos institutos, si les interesa un instituto en particular, a vos, Sofía, si estudias agrobiotecnología, capaz que hay institutos en la facultad de agronomía, que te interesan más. Entonces, capaz que buscalos en redes a esos institutos y fíjate. En general, la mayoría de los institutos hoy en día postean las búsquedas de gente. Muchas búsquedas van a estar orientadas a postdocs y doctorandos, pero hay búsquedas de estudiantes. Y nunca está de más escribir ese mail. En el peor de los casos no te lo van a responder. Y también se me ocurre que se puede preguntar a docentes de distintas materias, ir preguntando de laboratorios, espacios que uno quiere habitar, que quiere empezar a indagar siendo estudiante. Entonces eso también tengan en cuenta de capaz preguntarle a algún docente copado de alguna materia que les haya gustado. Totalmente, esa es la vía más tradicional. Entiendo que quizás ahora en Zoom eso se complica un poco más porque termina la clase, capaz que no hay un espacio para hacer eso, pero esa es lo que la mayoría de la gente hace. La mayoría de la gente, o sea, yo empecé a trabajar con mi director porque era docente mío. Y totalmente. Hay muchos investigadores que no son docentes igual, entonces quizás está bueno explorar así de manera más amplia, pero digamos, si ustedes ven a alguien que está dando una clase y les copa, adelante. Y de vuelta, o sea, existen becas para estudiantes para hacer investigación. Hay 2 que son bastante conocidas, una que se da en el contexto de la UBA, que se llaman becas estímulo, que son para los últimos años de la carrera, y la otra que se llaman becas SIN, que es del Consejo Universitario Nacional. Pero para la mayoría de las becas, y esto también es cierto para el doctorado, y no es para asustarlos, en general se requiere que uno que le esté yendo bien en la carrera. Requiere es una palabra muy fuerte. En general, la gente que le va bien en la carrera tiene más chances de tener esas becas. Entonces, digamos, no se preocupen si mientras son estudiantes, bien, el promedio, tu promedio contra el promedio histórico. Eso es lo que típicamente la gente cuadrada de CONICET termina midiendo. Eso no incorpora un montón de cosas que son súper importantes y que la mayoría de esas cosas las vamos a incorporar las personas que estamos a cargo de los laboratorios, que es la motivación de alguien, que para mí es mucho más importante que el promedio. Pero es cierto que para que tengas chance de que te salga la beca, lo que más va a importar es tu promedio. El tiempo, el grado de avance de la carrera y demás. No son indispensables esas cosas. Por ejemplo, digamos, en mi laboratorio hay perfiles distintos. Hay chicos que hicieron la carrera muy rápido y tuvieron re buen promedio. Hay chicos que hicieron la carrera muy rápido, pero no se dieron cuenta. Y que el promedio era importante y les enchufaron un 2 en una materia. Y, no sé, Mati sacó la beca CONICET igual. Y le enchufaron un 2 en la primera materia de la carrera. Y pasa, no es el fin del mundo. Suma puntos, sí, seguro suma puntos si tenés artículos científicos publicados en revistas. Es difícil que como estudiante puedas tener un artículo científico publicado en una revista. Pero sí, si tenés un artículo científico, seguro suma. Yo te diría que igual, antes de buscar un artículo científico publicado en la carrera, procure simplemente tener un promedio por encima del histórico.
estratégicamente, si te querés dedicar al sistema científico, eso va a ser la mejor opción. Para publicar tenés todo el doctorado. Y el postdoc y lo que quieras hacer después. No sé, espera, me perdí el hilo, no sé qué viene después en mi presentación. Después viene una diapositiva en inglés que tiene las líneas de investigación. Pero si quieren, me copa esto que están preguntando porque me parece que va a lo que, al sacarle más jugo a la presentación, que quizás es medio biográfica. Pero bueno, básicamente nosotros ahora voy a ir más a lo temático. No sé, Laura, si te parece que siga para lo temático o Dale, si... sí. Bárbaro. Bueno, ahora hay una diapositiva por inglés, perdón. Yo sé que esto está mal y no me gusta, pero no llegué a traducirla. Esta es un gran resumen de todas las cosas que hacemos temáticamente en el laboratorio. O sea, como les mostraba hace un rato, trabajamos con bacterias. Este es un cartoon de una bacteria. Pero somos químicos y nos interesa dónde están los átomos, cómo se mueven. Y en particular, cómo se mueven es algo que... O sea, esto es una caricatura de una proteína. En particular, esta caricatura de una proteína representa una proteína que sensa cobre en las células. Y esta proteína tiene una particularidad que es muy flexible, o sea, se mueve, esta representación con las transparencias representa cómo se mueve esta proteína. Y lo que hace el cobre justamente es congelar a esta proteína en una estructura que es la que está más sólida, esta de acá, es un dímero. Dímero quiere decir que tiene dos unidades de lo mismo repetidas y asociadas entre sí. Y lo que a nosotros nos interesa, en el otro lado del laboratorio, digamos, es tratar de medir cómo esta proteína se mueve. Y la manera en la que representamos esto, los químicos y los fisicoquímicos, es con este tipo de curvas, que parecen como embudos. Y básicamente lo que nos dice este tipo de curvas, acá, cada uno de estos lugares representan estructuras en las que pasa mucho tiempo la proteína. Entonces, cuantas más estructuras accesibles tenga, más dinámica se considera nuestra proteína, más movediza, digamos. Y lo que hacemos en el laboratorio es tratar de medir, de desarrollar nuevas metodologías para cuantificar cuánto se mueve una proteína, para sacar números de cuánto se mueve una proteína. Y en el lado de las bacterias, en el otro lado del laboratorio, trabajamos en cosas bastante tradicionales, como tratar de diseñar nuevas estrategias antivirulencia que sirven para curar a la gente que tenga infecciones, por ejemplo. Y también trabajamos en la detección de contaminantes. Porque justamente estas proteínas, que les decía hace un rato que es una proteína de cobre, es la manera en que las bacterias sensan cobre. Lo hacen simplemente con una proteína, con un conjunto de átomos, con un componente de la célula, y sin gastar mucho dinero. Entonces, de ahí surge el proyecto que creo que los llevó a la gente de Polis a contactarme, que es estos sensores libres de células para contaminantes químicos en agua superficial y de consumo en la cuenca. Y creo que es importante resaltar esto, de vuelta, de que no es que yo descubrí un sensor o yo uso un sensor. Somos un montón de gente que todos trabajamos en esta dirección. En particular, este proyecto sucede en el contexto del Instituto Leluar, que además, como les decía, tiene un instituto con CONICET adentro y además tiene una empresa de transferencia tecnológica. Todo adentro del mismo lugar, que es el lugar donde yo, junto con el resto del equipo que forma el laboratorio de fisicoquímica de enfermedades infecciosas, trabajamos. Y a partir de ahí interactuamos con la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, que es una entidad gubernamental que hace 10 años, un poco más de 10 años, se ocupa de monitorear el agua de la Cuenca Matanza Riachuelo. Entonces tiene toda esa información, o sea, y toda la gente que sabe cómo medir. Y hasta ahora vienen usando equipos muy caros para medir.
Entonces podemos usar los equipos que miden ellos, con los que miden ellos, para validar nuestro sensor. Porque el sensor que tenemos hasta ahora no está validado para que yo te lo dé a tu casa, si no, estaríamos mandándolo a todos lados. Lo queremos validar. Entonces, para eso interactuamos con Akumar y además interactuamos con otras universidades, la Universidad de Indiana, la Universidad de Northwestern, incluso el Inkimae, que es donde yo hice la tesis, donde también hay investigadores con los que estamos colaborando, para, entre todos, sumar ideas y tratar de mejorar este sensor para que efectivamente podamos validarlo. Y ese es el objetivo del proyecto, que empezó hace muy poquito. Y, por otro lado, como es evidente, porque todavía seguimos tal cual, eso es lo lindo de este proyecto, que para mí junta un montón de gente y un montón de saberes. Y algo que un poco... hace un par de semanas estuve, y si pueden mirarlo, quedó en YouTube, un ciclo de charlas que organizó la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, para ¿cómo se dice? Creo que era la crisis ambiental relacionada con el COVID. A ver, perdón, voy a hacer un breve paréntesis porque creo que esto les puede resultar interesante y no quiero que se lo pierdan. Sí, la crisis socioambiental en América Latina. En su ciclo de charlas, yo participé de las nuevas tecnologías para el ambiente, y una de las críticas que le hicieron a nuestro trabajo fue que no estamos incorporando a las comunidades. Y eso tiene que ver un poco, en parte, y hago un completo mea culpa, que yo vengo en un laboratorio, entonces es muy difícil entender cómo interactuar. Ustedes que son científicos sociales probablemente entiendan por qué a mí me resulta tan complejo. Interactuar directamente con alguien que está experimentando el problema de la contaminación del agua y poder hacer que esa interacción redunde en que esa persona incorpore esa tecnología y la usa. O sea, no es parte de mi formación. Entonces, a mí me gusta mucho este proyecto, es que estamos interactuando con Akumar, que en Akumar sí tienen ese andamiaje y sí tienen esa intención. Obviamente es muy complejo, y no es que Akumar tiene el problema resuelto, tiene un montón de dificultades para resolver ese problema, pero sí tiene el contacto con las organizaciones sociales que están en territorio, por ejemplo. Claro, totalmente, totalmente. Para mí, eso naturalmente depende de los municipios, y creo que la ciencia es muy poderosa, ¿no? Y para mí es muy importante que todos compartamos ese poder, no solo los científicos profesionales. Y me parece que se construye conocimiento y se construye saber que podría ser científico si la gente estuviera alfabetizada científicamente o hubiera más interacción entre la comunidad académica y las personas que están en territorio. Pero me parece que es un camino, ¿no?, que tenemos que dar. La ciencia sola no puede resolver nada, porque, difícilmente entendamos bien esos problemas, y yo creo que puede aportar soluciones a problemas que se encuentran en territorios. Y ese es el desafío que tenemos por delante, pero bajo ningún punto está abordado. Ahora están simplemente las flechitas estas que muestran intenciones, pero todavía estamos en ese camino, recién arrancando. Y por suerte, lo bueno es que cuando uno empieza a jugar con estas ideas, el dinero llega, y hay un montón de fundaciones, instituciones públicas y privadas que nos ayudan a tener financiación suficiente para llevar a cabo estos proyectos. En particular, este proyecto fue financiado por la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el Hambre, que para mí está buenísima, se presentaron creo que 450 proyectos en todo el país, en absolutamente todas las provincias, pero es una convocatoria que fue sumamente federal, y los proyectos fueron financiados con sumas que garantizan que se puede llegar a avanzar, que es una limitación que muchas veces tenemos en Argentina cuando hacemos ciencia, que los subsidios a veces quedan cortos. Por suerte, este no es el caso de esta convocatoria. Y, a ver, no sé cuánto tiempo queda, pero voy a dedicar unos segunditos a recordarles cosas que obviamente ustedes están pensando y no les van a resultar tan extrañas, por lo menos,
que es esto de que tenemos un problema de acceso al agua potable. Este número a mí me reimpactó. O sea, pensar que el 80% de la población mundial, y vos decís, no puede ser. Y después cuando lees este trabajo, que les recomiendo que lo lean, es interesante, está en inglés, como la mayoría de los trabajos, así que también esa es una recomendación si se quieren dedicar a la ciencia. En algún momento van a tener que aprender inglés en exactas y en la mayoría de las universidades hay alternativas gratuitas para hacer eso. Entonces, este número, ¿qué nos está tratando de decir? Que la mayoría de los métodos disponibles están en laboratorios centralizados. Entonces, la gente no tiene acceso a esa información. Nosotros cuando tomamos agua corriente, queremos creer que alguien se ocupa de testear ese agua, pero no tenemos acceso a esa información. Cuando tenemos agua corriente, en realidad no estamos dentro de este 80% porque hay un sistema que hace que AISA, por ejemplo, los que tenemos agua corriente en la proximidad de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, AISA garantiza la calidad de ese agua y está reglamentado para que sea así y que si no pueden garantizar esa calidad de agua, no pueden distribuirla. Entonces, digamos, toda esa gente no estaría dentro del 80%, pero toda la gente que haga un pozo y tome agua, si no midió la cantidad de contaminantes en esa agua, es posible que esté contaminada. Eso es particularmente cierto en Argentina. Este mapa, o este recorte del mapa mundi, lo que nos muestra es la probabilidad de que el agua esté contaminada con arsénico en una concentración mayor a la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, fíjense que si la probabilidad es mayor a 0,8, o sea, si la probabilidad es 1, el agua está contaminada con arsénico. Si la probabilidad es 0, no debería estar contaminada con arsénico. No podemos saber si es 1 o es 0, lo único que vamos a poder saber es si es mayor a 0,8 o menor a 0,2. Y fíjense que Argentina, dentro de todos los países del mundo, está bastante rojito, sobre todo la región en la que entiendo que están la mayoría de ustedes. Fíjense que otro lugar donde es problemático es en el sudeste asiático. Y en el sudeste asiático lo han resuelto en alguna medida, pero en Argentina es un problema que todavía no tiene una solución tan clara. Obviamente la solución es tener agua corriente, pero en términos del agua de pozo es un problema. Y en particular, este trabajo, que es de este año, ilustra que esta probabilidad es grande en Argentina, pero no podemos saber exactamente dónde está. Este trabajo lo que hacen es agarrar con inteligencia artificial, predecir la probabilidad de tener arsénico en función de los datos que están determinados. Y hay muchos datos en Argentina. Pero ahora lo que nosotros querríamos hacer en definitiva es poder medir el arsénico en nuestras casas si es que tenemos agua de pozo. Y la realidad es que hoy no podemos hacer eso. Al menos no para saber si el agua la podemos consumir o no según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la realidad es que lo que hace ACUMAR, en buena medida, hoy, es medir arsénico y otros contaminantes en distintos puntos de la cuenca, pero todos estos puntos se colectan y se llevan a un laboratorio que está por acá, en Avellaneda, y se hacen todas las medidas en Avellaneda. Mientras que en el lugar donde toman la muestra, solo se miden unas pocas propiedades del agua, que de alguna manera nos indican algunas cosas de contaminación, pero relativamente pocas. Entonces, la propuesta fue tratar de entender, de usar lo que nosotros habíamos aprendido, de cómo las bacterias resisten a distintas condiciones, como los antibióticos o las concentraciones tóxicas de metales con los que nosotros, esto host es hospedador en inglés, lo que nosotros tratamos de intoxicar las bacterias para matarlas. Tratamos de usar toda esa información para identificar moléculas que sean sensoras, proteínas que cuando en presencia de estos metales nos den una señal. Y haciendo una historia larga corta, no sé si quieren que entre en detalle en esto, podemos parar un rato y les cuento más en detalle. La manera en la que funciona este sensor es que agarramos los factores de transcripción, que son unas proteínas, no importa el nombre,
que son las que nosotros caracterizamos, que son las de las bacterias, las que les permiten responder al estrés. Y otros componentes más, los ponemos en un tubito y hacemos lo que se le hace al café soluble. Lo deshidratamos. Esto se llama liofilización. Entonces, tenemos este tubito y la idea es que este tubito te llega a tu casa y lo puedes usar para medir el agua que vas a tomar, para medir el agua que ibas a usar o para medir el agua que hay en los cursos naturales. Y cuando lo rehidratás, si se forma, si aparece una luz verde cuando lo iluminás, entonces, o sea, esto quiere decir que el agua estaba contaminada, porque el sensor que nosotros caracterizamos adentro de la bacteria, junto con estos otros componentes que pusimos ahí adentro, hacen que se produzca una señal verde. En cambio, en ausencia del contaminante, no se produce nada, queda transparente el tubo. Entonces, básicamente, lo que uno haría para medir con esta técnica es poner los tubitos, una vez que uno les agregó la gota de agua, adentro y esperar. Y si uno empieza a ver una señal verde, quiere decir que el agua está contaminada en concentraciones superiores a las que sería recomendable para el consumo de ese agua. Entonces, esta es la idea de cómo funciona Rosalind, en la que Rosalind puede, digamos, de alguna manera darme una señal, que tenga que usar un equipo muy caro que me permite medir contaminantes en agua. Yo dejé de ver el chat. Fueron diciendo comentarios, Diana, si Diciendo querés los sensores para vamos leyendo. Dale, pero justamente la idea de este sensor Sí. es que una vez que lo tengamos validado, poder pensar en esas alternativas en las que podemos hacer que esto llegue a distintos actores y que sean esas personas las que miden, aprenden a medir por un lado, y por el otro lado generan datos que después pueden ser usados para reclamar el acceso al agua potable, para verificar que eso, que eso sigue siendo así, una vez que, por ejemplo, yo lo usaría en mi casa si esto estuviera validado y efectivamente fuera todo lo barato que esperamos que sea. Sí, yo también creo, ¿eh? Pero bueno, acá Nicolás nos compartía que él se quedó mudo con el porcentaje que habías compartido hace un ratito. Nora da ideas de qué soluciones podemos hacer con la tecnología, bueno, y con las cosas que los chicos y chicas que nos están viendo hoy se especializan, por así decir. Y bueno, Natacha y Leonardo te vitorean. Chivilcoy no sale naranjita en su visto. Claro. Bueno, justamente eso es algo que la realidad es que estamos tratando de ver, o sea, cuál es, y que eso, a ver, creo que tengo alguna diapo en ese sentido, porque eso fue lo interesante de empezar a interactuar. Nosotros teníamos el sensor, en el 2020 lo teníamos armado para estos contaminantes. Y la realidad es que empezamos a interactuar con Akumari y era como, ¿y por qué no lo tenés para este otro contaminante? Porque una de las ventajas de este sensor, perdón, voy a pasar un par de diapos rápido. No, esto no lo tengo. Bueno, capaz que no lo tengo. Perdón, necesito ver qué diapos quedaron ahí. Es que es modular. Entonces uno en principio, esa es una diapo muy fea, pero en principio solo cambiando no sé si qué estoy mirando, ¿eh? ¿Qué está mirando? ¿Está mirando mi presentación en modo no presentación? Sí. Exacto. Ahí. O sea, las tres cosas que tiene Rosalind son esto que se llama polimerasa, un ADN y el factor de transcripción, que es lo que nosotros trabajamos concretamente. Entonces, si uno intercambia este componente y, digamos, hace un mejor diseño de este componente de acá abajo,
puede censar cualquier contaminante. En principio, digamos, todos los contaminantes podrían ser censados siempre y cuando encontremos un factor de transcripción bacteriano que ya lo esté censando dentro de las bacterias. Entonces, ahí empezó lo interesante para mí, cuando empezamos a trabajar con Akumar, que ellos ya sabían qué contaminantes necesitaban medir. Entonces, ahí empezaron a mí me parece como lo más interesante de la colaboración, que fue identificar cuáles eran los problemas que ya tenía Akumar, no los problemas que nosotros pensamos desde el laboratorio que era interesante resolver. Entonces, ahí empezamos otra colaboración con otros 2 investigadores de Northwestern, o con uno con el que ya veníamos trabajando, que es el que lideró todo el trabajo de Rosalind, y con otro investigador más, para, en lugar de hacer esto con las proteínas de la bacteria, hacerlo con toda la bacteria, destruyéndola, haciendo un lisado celular. Lisis es romper, entonces un lisador celular es simplemente agarrar la célula, romperla y colectarla en un tubo, pero con todos los componentes que tenía antes, pero solo ahora con toda la célula también. Y eso nos permite medir otros contaminantes. En particular, creo que uno de los más interesantes para Akumar es el arsénico y el nitrato, porque el arsénico, como les decía, es un contaminante natural que está en toda la cuenca, y el nitrato nos da idea de distintas fuentes de contaminación antropológica también, o sea, proveniente de nosotros mismos. Entonces, obviamente, si saben algo de sensores, y si no les cuento, fíjense que todavía nos falta, ¿no? El arsénico, queremos medir esta concentración de arsénico, y está respondiendo a esta concentración de arsénico. El de plomo está bastante bien, queremos medir esta concentración de arsénico y está respondiendo a una concentración bastante parecida, así que eso es bueno. Pero en nitrato, fíjense que tenemos un montón de señal, y cuando no hay nitrato, y el cambio cuando empieza a haber nitrato es como un poco cuestionable. Esos son el tipo de cosas en las que uno pasa bastante tiempo pensando cuando se dedica a la química. Digamos, interpretando este tipo de datos, y tratando de ver cómo resolver esas cosas o qué nos quieren decir. Pero ya había dejado de verlos ahí. Ok, ya entendí lo que sucedió. Perdón, me olvido de cómo usar Meet. Bueno, sí, o sea, esperamos seguir en esa dirección, esperamos empezar a entender qué tan útiles son los sensores, hasta dónde los podemos llevar a lo que efectivamente se use, y en el proceso esperamos poder tener datos contra muestras de la cuenca para poder validarlos. Buenísimo, fue muy interesante todo, desde acompañarte al laboratorio a que hagas tu experimento rápidamente, a toda la presentación. No sé si hay alguna pregunta que te quieran hacer, pero bueno, quien quiera puede habilitar micrófono o escribir por el chat. Me parece que fuiste muy clara, pero bueno, yo de ciencias humanísticas no puedo decir mucho, la verdad, pero nada, te agradecemos por tu tiempo, por hacerte un huequito para poder charlar un rato con nosotros y contarnos de tu experiencia. Buenísimo. Esperen, voy a dejar de compartir, así los veo. Dale. Igual si alguien tiene alguna pregunta y que prefiere que él responda, voy a cambiar la pantalla. Con diapos es una de formación profesional que uno tiende a responder con dibujos. Está bueno, a veces ayuda para ilustrar un poco. No sé si es demasiado molestarte, estimada Diana, desde ya excelente la presentación y bueno, fuiste uniendo el conocimiento de un área con el conocimiento de otras y sobre todo llevando a lo actual como es la incidencia de las tecnologías en tratar de generar valoraciones
y lo más interesante fue cómo podemos todos, quizás desde un lugar, hacer algo por cambiar ese alto porcentaje que va contra nuestra salud. Así que festejo ese título que puso la universidad la semana pasada, porque realmente tiene que ver con la salud, la alimentación y el derecho a la vida de las personas, ¿no? Y se me ocurre cómo desde los distintos lugares, los jóvenes de las universidades, en su investigación, los jóvenes de las distintas escuelas podrían colaborar como ciudadanos y también como futuros profesionales en un área, porque fíjate que hablaste de sensores, hablaste de métricas, hablaste de poder compartir con otro, hablaste de lo importante que las organizaciones como Acumar o los espacios como Acumar y otros centros de investigación, dijiste algo tan claro como decir, nosotros creíamos esto, pero entendimos que Acumar necesitaba otra valoración, entonces eso del trabajo en equipo, el trabajo entre ciencia y tecnología ha sido puesto en una forma muy sencilla, pero muy clara, muy, muy a flor de piel, estimada Dayana, toda tu información. Y no sé si puedo abusar de tu voluntad, pero como estuvimos chusmeando unas diapositivas interesantes antes que los jóvenes universitarios y de distintos lugares, también de escuelas, están participando, hay unas diapos de otros, porque bueno, es tanto tu trabajo interesante que nos mostrabas algunas cosas curiosas, ¿no? Porque a ver si sos vos, Dayana, la que llevas a estos jóvenes, como te llevaron a algún profesor cuando te dijo que todo comienza desde un átomo, ¿no? Bueno, yo tengo, o sea, una cosa que no les conté, voy a seguirle la línea de pensamiento a Nora. Una cosa que no les conté es que yo formo parte de una organización que se llama Expedición Ciencia, que también podemos, esta charla está llena de chivos, que también pueden seguir en redes, que tiene un montón de contenido interesante. A ver si puedo hacer esto, mis presentaciones, acá está. Y les estaba mostrando antes de arrancar hoy una serie de, un presi, la única vez que hice un presi, y ahí está, sí. Y con algunas ideas que eran también actividades, así que no sé cuántos somos, bueno, seguimos siendo un montón. Y nada, con algunas ideas, una de un libro, no sé cuál está primera. Si quieren, pueden votar y podemos responder alguna. Eso sería interesante. No sé si se copan algunas de las personas que están escuchando. No hay respuesta. Pero No hay respuesta. para el de los dedos es muy buena. A mí sí me interesaría. ¿Cuál? Santi dice láser, yo dije dedos. Ok. No, igual la de los dedos medio que ya la spoileé, porque ya les conté la de los dedos. La dijo, me parece. Erika. ¿Qué? Erika iba a A mí me gustan los Y la primera. Yeah. Sí, me parece que ganó. No está muy bien ordenado esto. Bueno, la de los extraterrestres empieza entendiendo mejor qué es un átomo. ¿Sí? Un átomo es algo, no podemos verlo. O sea, eso es una idea bastante mala y que en algún sentido es una idea. Pero si quisiéramos saber, o sea, asumiendo que los átomos existen, aunque no podamos verlos, y hay muchos átomos en este vaso de agua, y quiero saber cuántos átomos hay en un vaso de agua, a alguien se le ocurrió, hace unos 70 años, un experimento mental que consiste en tirar ese vaso de agua al océano. Pero con una particularidad. Ese vaso de agua, todos los átomos que están en ese vaso de agua, van a estar marcados. Van a tener otro color, una propiedad extraña, ¿sí? Yo puedo reconocer dónde están. Entonces yo lo tiro al océano, ¿sí? Dejo que se mezcle en el océano ese vaso de agua. ¿Cuántos átomos habría si yo agarro de esos marcados, si yo agarro un vaso de agua de vueltas del océano?
la respuesta con la que yo hubiera respondido esa pregunta, si llegamos con los láseres, bueno, dale. Nos están pidiendo, Diana. La respuesta a esa pregunta la que yo hubiera dado es ninguno. Lo más probable es que se mezcle todo. Es un vaso en el océano. ¿Cuántas chances tengo de volver a agarrar un átomo? Y la respuesta, que a mí me vuela la cabeza, es que bueno, no, esa no es la respuesta. La respuesta es que puedo agarrar entre 1000 y 5000 átomos. O sea, hay tantos átomos en un vaso de agua que incluso si yo lo meto en todo el océano y vuelvo a agarrar con el vaso de agua, hay un montón. No varía con los elementos. Podemos contarlos. Esto es una buena pregunta, pero la realidad, la respuesta es no. O sea, contá solo los oxígenos si querés. Pero eso nos dice que en un vaso de agua hay tantos átomos que incluso si los diluyo en todo el océano, voy a seguir agarrando átomos. ¿Se entiende la magnitud? O sea, tiene que haber realmente muchísimas cosas adentro de un vaso de agua para que las pueda volver a agarrar, incluso si las diluyo en todo el océano. Hay un modelo estadístico que ahora me estoy acordando que capaz que es prácticamente lo mismo, pero con las posibilidades que tenés de estar respirando el mismo aire que respira Julio César. Exacto. Son Ese. todas esas anécdotas. De Ese. hecho, experimentos como este, del vaso de agua y en el océano, se usan para contar hormigas. Si vos querés saber cuántas hormigas hay en un hormiguero, pintás a una de rojo y te fijás cuánto tiempo tardás en volver a ver esa hormiga pintada de rojo. Y lo interesante es que en general podés volver a ver esa hormiga. Con el vaso de agua pasa lo mismo. O sea, podemos volver a encontrar ese átomo. O esos átomos. Bien, no Pero sé bueno, si la cuestión es Santiago... que... Ay, perdón, Diana, pero creo que Santiago Cóncaro quería decir algo. Claro, lo de variaría por los elementos. Sí, creo que le traté de responder. Sí, porque si agarraras del vaso, hay varios elementos en el océano. Podría haber mercurio, podía haber, yo qué sé, azufre, y podía variar la cantidad de elementos que hay, contar los átomos de cada elemento. Total. Esto es como todavía más sencillo. Ni siquiera distinguimos por elemento. Es simplemente una manera de ilustrar que realmente hay muchos átomos en un vaso de agua. Eso tiene que ver con que los átomos son muy chiquitos. Bien. Entonces, no los podemos ver. Y ahora viene la pregunta, que nos acerca un poco a esta respuesta de cómo son los extraterrestres en Neptuno, que es ¿por qué los átomos son tan chiquitos? Que otra manera de hacernos la misma pregunta es ¿por qué nosotros somos tan grandes comparados con los átomos? Y eso tiene que ver con lo que les contaba al principio, esto de qué hace distinto a los organismos vivos. Los organismos vivos tenemos el ADN ordenado, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos ese orden. Entonces, ¿qué pasaría con ese orden si solo fuéramos un puñado de átomos? Si solo, en lugar de tener tantos átomos como los que entran sin diluirse en el océano, tuviéramos, o muchos más, porque estamos hechos de mucho más de un vaso de agua, tuviéramos muy poquitos. Entonces, el experimento mental que les propongo es imaginarse qué le pasa acá en un campo así nublado, como el que está acá, qué le pasa a las gotitas de niebla. Y si uno se acerca mucho y mira esto con mucha resolución, lo que va a ver es que cada gotita de niebla está haciendo como un recorrido, como el que haría una mosca. Están desordenados, se están moviendo. Ese movimiento tiene que ver con la temperatura. Y le pasa eso a todas las cosas muy chiquititas, a los átomos en particular. Entonces, para la estructura del ADN, que era lo que les mostraba al principio, la realidad es que hay que bajar muchísimo la temperatura para que los átomos se queden lo suficientemente quietos para ver esa estructura. En realidad esa estructura en nosotros está mucho más flexible, pero todavía forma una hélice. Entonces, la razón por la cual nosotros somos tan grandes o los átomos son tan chicos es en parte porque necesitamos estar ordenados. Los organismos vivos necesitan estar ordenados. Y les decía entonces que el orden o el desorden depende de la temperatura. Entonces, y ahí va la pregunta de cómo serían los extraterrestres en Neptuno.
Si en Neptuno la temperatura es mucho más baja, esto es re difícil, así que vamos lento. Si en Neptuno la temperatura es mucho más baja, hay mucho más orden, ¿ok? Entonces eso de alguna forma quiere decir que no necesitamos ser tan grandes para poder estar ordenados. Entonces, la idea, justamente, es que si en Neptuno, la realidad es que los extraterrestres, en lugar de lo que sugieren las películas, que serían como una cosa más alta que nosotros, que nos pueden dar miedo, sería una cosa muy, muy pequeñita, mucho más pequeñita, porque en Neptuno la temperatura es de menos 200 grados. Mira, acá en el chat Agustín Claro, dice claro, que serían Agustín. totalmente enanos, así que Total. sí. Exactamente. Y digamos, lo lindo que tiene la ciencia para mí es que podemos hacernos estas preguntas sin ni siquiera salir de nuestras casas. O sea, podemos imaginarnos cómo sería la vida en Neptuno solamente haciendo un experimento tonto de imaginarnos cómo se mueve la niebla. Eso a mí me vuela la cabeza. En fin, lo de los láseres no creo que lleguemos, pero lo que podemos hacer es dejarlos con un experimento que pueden hacer en sus casas, si tienen ganas. Me encanta. ¿Qué? Me ¿Hacemos encanta. eso? Sí, por favor. Dale. Entonces, la idea es que tienen que agarrar el celular, que todos supongo que tienen uno, espero. Si agarran su celular y agarran así, pueden hacerlo de una manera más delicada, pero le tienen que dejar como una gotita lo más chiquita posible, ¿sí? No tan grande como esta, sino como bien como la chiquitita que está ahí arriba. Y ahora prenden el celular y miran esa gotita. Lo que deberían ver, o sea, bueno, háganlo si quieren. ¿Qué hacemos, Laura? ¿Lo dejamos para la casa o lo hacen ahora? No sé, como quieras, mirá. Yo lo estoy probando acá al costado. Bueno, si no, háganlo después, pero si cuando hagan eso, lo que espero que estén viendo es algo de este estilo. Bien, ven como lucecitas, sobre todo en los bordes, la gotita van a ver como lucecitas azules, verdes y rojas. Y eso tiene que ver, la capacidad que tenemos de hacer las pantallas LEDs que usamos ahora, tiene que ver con nuestra capacidad de generar luces de distintos colores, y eso tiene que ver con nuestra capacidad de, digamos, manipular la luz emitida y hacer láseres. Los láseres de estado sólido funcionan bastante parecido a los LEDs. Pero el experimento que sí no van a hacer ahora es que, fíjense que tienen, y esto es lo mismo pasa con la pantalla de la compu. Todos los colores vienen del rojo, del verde, perdón, del azul, del verde y el rojo. Y la pregunta con la que creo que podemos cerrar, y después pueden hacer ustedes todas las preguntas que quieran, pero quiero que se queden pensando cuál es la manera en la que pueden tratar de responder esta, es cómo es, por un lado, cómo es que podemos ver todos los colores a partir de esto, que en última instancia no puede decir, no sé, pero ¿cómo es que tenemos el amarillo? ¿Sí? O sea, ¿cómo es que se genera el amarillo a partir de estos tres colores? Y eso es algo que no es tan difícil de probar. Si ves amarillo, sí estás un poco al horno. O capaz que sos daltónico. Hay una significativamente promoción de la población que lo es. Todo puede suceder. Todo puede suceder. Hay test de Soy daltonismo muy online. grande para darme cuenta que soy muy grande. Ya me tendría que haber dado cuenta hace un rato. Puede ser, también es posible. Yo conozco una persona que se dio cuenta que le faltaba la distinción de la coloración azul en un viaje a el Chaltén. Cuando vimos los glaciares, me dice, ay, ¿qué tienen de mágico? ¿Y no ves todo el hielo azul? Dice, no, eso es gris. Como, este viaje va a ser una cagada. Pero bueno. Podría pasar. Podría pasar. Pero bueno, más allá de las particularidades que cada uno tiene en la visión, Sí. les propongo, que acá alguien dice azul y verde, sugiere que es el amarillo, les propongo que traten de pensar cuál es el experimento con sus celulares. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tiene que pasar con estas lucecitas
para que la pantalla esté amarilla. Y ese sí lo pueden hacer en sus casas. Obviamente necesitan que su celular esté amarillo y poder hacer todo este dispositivo para poder ver los píxeles. Pero espero que haya sido lo suficientemente bien explicado como para que lo puedan hacer. Y nada, se van a sorprender. Después podemos seguir googleando, que probablemente haya más cosas interesantes en esa dirección. Bueno, Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o cómo. Estamos un poco, todavía no llegamos a horario, ¿no, Laura? no, estamos regias, con 5 minutos para cerrar, mirá. Fantástico. Yo quería hacerte una pregunta. Primero agradecerte por el tiempo, sos una grosa. No se me ocurre decirte otra cosa. Y preguntarte lo siguiente. ¿De dónde podemos sacar datos públicos para poder, por ejemplo, hacer trabajo con los chicos de análisis de datos? Sí, o sea, Akumar tiene todos los informes. Si vas, a ver, voy a intentarlo yo. Todos los informes de Akumar son públicos. Y el punto es el formato en el que están. A ver, estoy pasando uno. Creo que están en general tipo PDF. A ver. Y creo que están todos en Rehab. Creo que es la página. Pero datos de Akumar. A ver, espera, voy a ver si encuentro la página y te la paso. Pero sí, Akumar tiene todos los informes. Hacen informes trimestrales, donde publican absolutamente todos los datos que miden. O sea, Akumar resulta de un juicio que se hizo en el 2008 de la contaminación en la cuenca. Y está judicializada la institución y tiene la responsabilidad de publicar todos sus datos. Entonces, el problema es el formato a veces, que son cosas, no sé qué hacen ustedes con los datos, pero a veces son cosas de PDF que quizás transformar en un archivo más fácil de analizar cueste trabajo. Pero, por ejemplo, espera, a ver, capaz que te puedo compartir o sea, los datos, esta diapo que es representativa. O sea, los datos están en la página de Akumar. O sea, buscarlos en la página de Akumar. Ahora yo no estoy encontrando cuáles. Los buscamos. Pero espera, te voy a mostrar cómo se ven. Windows. Se ven más o menos así, como este panel. Es que estos son los datos desde junio. Bueno, desde junio del 2008 hasta octubre del 2019. Y tenés, para cada punto en el que ellos miden, en cada punto de los 130 puntos que miden en la cuenca, tenés un dato. Así está todo. Esto es para plomo, pero tenés para todos los metales que miden, están ahí. Y tenés en el mismo PDF, vas a tener un mapa de este estilo donde te dicen cuáles son esos puntos. Bárbaro. Pero Gracias. que eso haya sido. Sí, seguro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Impresionante. Sí, la verdad que sí. Bueno, si nadie tiene otra pregunta, podemos ir dando cierre al webinar. Bueno, además está decir, Diana, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás a full en tu noche de trabajo. Gracias por dejarnos acompañarte. Y nada, una presentación increíble, llena de un montón de cosas, la verdad, de datos, estadísticas que la verdad, a mí particularmente también me sorprendieron un montón, que nos dejaron ver la situación del mundo y de nuestro país particularmente. Y nada, un proyecto increíble, que como es Rosalind, un equipo de trabajo también, que se ve que están poniendo de todo para poder lograr que todo sea más accesible para nosotros. Así que bueno, te damos las gracias y como dice Nora siempre, si podemos prender las cámaras y darle un aplauso a Diana por
por brindarnos todo el tiempo. Increíble. Y gracias también a los participantes por acompañarnos una vez más en el webinar. Y bueno, dejo a los chicos de Polis o a Nueva si quieren decir algunas palabras. Mil gracias, Dai. Muchísimas gracias. Y la semana que viene tenemos otro webinar con ESET. No olviden de anotarse. Hoy llegamos a un pico de rating de 70 personas, lo cual no es poco, la verdad que está muy bien, estamos muy contentos. Nada, no tengo mucho más que decir, la verdad que quedé muy contento. El ñoño dentro mío está emocionado. Bueno. Dai, si querés pasar tus redes, así te puedes seguir. Ay, sí, tengo que recordarlas, pero sí. Soy muy mala con eso, debo decir, pero ahora las paso por acá. Yo, mientras Diana nos regala sus redes, bueno, recordar que sigan a Polis en las redes, donde tenemos toda la información de distintos encuentros, como también oportunidades de otras experiencias. Y bueno, no es la semana que viene, es el 22 de julio, el próximo webinar. Invito a que no es un saber técnico, la seguridad de la información, para nosotros los técnicos de seguridad informática, es un saber que deben tener todos. Hoy hablamos de ciencia, de espacio científico, hablamos de personas que se dedican a usar tecnología, la telemetría, y bueno, ellos tienen que tener la certeza que sus datos, que han sido por años trabajados, mantengan esa confidencialidad en el lugar que lo dejan. Así que invitamos al 22 de julio a todos, no solo los que están en escuelas técnicas, porque este es un saber que va a ser requerido en cualquier campo laboral. Ustedes como jóvenes, cuando salgan al campo laboral, así como les piden inglés, les piden el saber específico, se va a pedir en cuál ha sido la trayectoria o la experiencia en los nuevos conceptos de la cultura digital en materia de respeto a la información. Así que los invitamos el 22 de julio, pero quiero agradecer porque ese ñoño que dice Santi lo tenemos todos, pero ha sido satisfactorio el despertar a la curiosidad. Sigamos siendo creativos y apoyemos a que muchas Diana puedan seguir investigando y puedan seguir creando al servicio de todos, ¿no? Así que Diana, siendo la más vieja de toda esta comunidad, pero te agradezco. Hay varios docentes que son de tu área, así que recién Marco dijo que ha hecho la experiencia Polis de grabar en vivo. Quiero comentar que también hay un grupo de alumnos que están haciendo su taller de edición de contenidos, así que también ellos van a subir el contenido a los espacios para que justamente esto, el derecho, el acceso a la información, pueda ser un elemento para que nos dé esta inclusión y esta equidad a todos. Así que te agradezco, Diana, y una gran unión de todos los saberes. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Un placer, Diana. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.